Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, hermanos, familiares que hoy se conectan a través de esta transmisión por medio de esta aplicación. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que el Señor esta semana haya sido su esperanza, su consuelo en cualquier momento de dificultad que hayan tenido que afrontar. Hoy ha sido un día muy bendecido para cada uno de nosotros. Es un día muy especial donde recordamos, digamos, en esta Semana Santa, aunque es un diario vivir, las personas que creemos en Dios, tenerlo siempre presente, pero hoy queremos aprovechar para que todas aquellas personas que nos acompañan y que quizás no han tenido la oportunidad de congregarse en alguna iglesia durante este tiempo de cuarentena, pues tengan la oportunidad de escuchar a través de este medio la palabra de Dios, que va a reconfortar sus vidas, a llenarles de esperanza, de fe, porque el Señor es nuestro consuelo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, de donde vendrá siempre nuestro socorro, aquella persona en la que podemos confiar y que estamos seguros que siempre responderá a nuestras oraciones, porque es un Dios bueno, porque es un Dios misericordioso, porque es un Dios que ama, que ve con ojos de compasión, de bondad a cada una de las personas que conforman esta tierra, que conforman esta iglesia, que conforman las familias. Y queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes haciendo una oración, si nos permiten, para poder presentarle al Señor nuestras vidas, nuestra ciudad, nuestras familias, y agradecerle al Señor porque nos permite estar reunidos hoy a través de esta plataforma. Y bueno, el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Entonces vamos a darle la bienvenida al Señor a esta reunión, porque es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Y para Él siempre será la gloria de nuestro actuar, de nuestras reuniones, de lo que podamos hacer y pensar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te queremos dar muchas gracias, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor, un día como hoy, donde recordamos tu sacrificio, donde recordamos ese amor tan grande, Señor, que has tenido para con la humanidad, para con tu iglesia, para con tus hijos, Señor. Dándote gracias, Señor, porque pese a las dificultades que estamos viviendo, yo sé, Señor, que tú tienes todo bajo control, ¿sí? Y permite, Señor, que en nuestros hogares nos podamos recoger, Señor, con nuestras familias y podamos compartir, Señor, lo que es tu palabra, lo que son tus bondades, y darte gracias, Señor, porque has guardado nuestras vidas, has guardado nuestro entorno, Señor. Pero también si alguno de nosotros quizás está pasando por algún momento de dificultad, yo te pido que tú les ayudes, Señor, que tú abras su entendimiento, que tú abras su corazón y que tú permitas que la palabra de Dios y el Espíritu Santo hagan el trabajo en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que hoy tienen la oportunidad de escucharnos. Porque yo sé, Señor, que tú nos amas con ese amor eterno, que tú permites circunstancias en nuestras vidas para que podamos conocerte a ti como ese Dios bondadoso y que también hace milagros. Por eso te doy muchas gracias en esta tarde, Señor, porque tú has sido bueno, y qué mejor manera de presentarte, Señor, y es reconociéndote como Rey, reconociéndote como Señor en nuestras vidas, reconociéndote como nuestro proveedor, porque ¿a quién más vamos, Señor? Si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna para nuestras vidas. Presentamos nuestro ser, presentamos nuestras familias para que tú des aliento, para que tú confortes, Señor, las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, para que tú proveas a cada uno de ellos si alguna necesidad están pasando, Señor. Te damos gracias y te damos toda gloria y todo honor, Señor, porque tú mereces que nosotros te reconozcamos como lo que eres, como el Señor, como el soberano, como el supremo de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad
con un reinado de gracia y un imperio de paz. ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de Gloria, Hijo del Dios viviente, no solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Hermanos, los invitamos a leer Isaías 53. Quien realmente creyó lo que oímos, quien vivió en ello el gran poder del Señor, creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente, Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Como uno agarró su propio camino. Pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo, lo enterraron al lado de criminales en una tumba de ricos, aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de él. Después de ese terrible sufrimiento, Él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que éste esté al lado de los grandes y que comparta el botín de los poderosos, porque él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora él está ante mí intercediendo por los pecadores. Amén. Amén. Bueno, como dice la Biblia,
El castigo que nosotros merecíamos, gracias a su sacrificio, es que fue posible nuestro bienestar. Damos gracias al Señor por ese amor que nos manifestó en esa cruz del Calvario, por la cual hoy nosotros somos salvos y somos merecedores no, pero nos hizo justificados para poder merecer esa vida eterna. Queremos compartir con ustedes unas canciones, unos himnos que exaltan el nombre de nuestro Señor. Y el primer himno dice así, dice, cuando Cristo vino a nuestro corazón, dice, y le dijo, levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Es un himno que tiene una gran verdad. De tal manera me amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que aquel que crea tenga vida eterna. Es que nuestra vida realmente comenzó cuando el Señor Jesús llegó a nuestras vidas, ¿sí? Todos podemos decir que hemos tenido un antes y un después, porque aquella persona que conoce al Señor, su vida jamás podrá volver a ser igual. Dice este himno, de tal manera me amó. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por ese sacrificio tan maravilloso en la cruz del Calvario. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder ganar esa salvación. No hay obras que puedan ponerse al nivel del sacrificio del Señor. Por eso, solo por su gracia, por su misericordia, es que nosotros estamos aquí. Y por eso nos reunimos, porque vinimos a adorar al Señor, vinimos a alabar a Dios. Y dice este himno 89, dice, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Esto lo dice en el Salmo 146, 2. Nuestras vidas, un día muy especial. Yo creo que cada uno de nosotros recuerda muy bien esa fecha, ese día especial donde el Señor entró a nuestra vida, donde nos salvó, donde nos restauró, donde cambió nuestra manera de vivir, nuestra conducta. Damos gracias al Señor por eso. Quiero presentarles a nuestro pastor, él se llama Jorge Moreno, es la persona que, digamos, está a cargo de la Iglesia Bautista del Camino, que es la iglesia donde ustedes están, digamos, desde donde se está transmitiendo, y pues yo quisiera presentarlos para que él nos traiga la palabra del Señor. Pastor, el pastor con ustedes. Ok, mis hermanos, el Señor les bendiga. ¿Me pueden habilitar la pantalla si son tan amables para poder pasar el sermón? Un gusto, mis hermanos. Llevamos un par de días ya conectándonos de esta manera. Agradecemos al Señor su misericordia y le pedimos que nos ayude en ya que noche para glorificar su nombre. Acompáñenme en oración. Padre bueno, gracias Señor por su misericordia, amor y cuidado. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, ya a punto de iniciar la noche, usted, Señor, sea bueno con nosotros, nos permita aprender de su palabra. Queremos hoy reverenciar su nombre y descansar plenamente en la seguridad que tenemos en usted, Señor. Pero para que eso sea real en nuestra vida, necesitamos recordar lo que usted ha hecho por nosotros, suplicarle que nos enseñe y que nos ayude a que nuestro corazón deje de ser un corazón salvaje como las bestias del campo y se convierte en un corazón reverente delante de Dios. Pero para eso lo único que puede ayudarnos es su palabra. Por eso, Señor, presentamos a la iglesia delante suyo, presentamos este tiempo y pedimos que nos esté hablando a nuestro corazón. Gracias por cada hermano y amigo que se conecta. Te pedimos, Señor, que les permita, Señor, fortalecerse no solo en el conocimiento suyo, Señor, sino en la fe puesta en el Salvador del mundo.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero verificar si es la pantalla mía la que están viendo, por favor. Sí, señor. Gracias, hermano. Para Semana Santa hay muchos temas, muchos sermones que podemos desarrollar. Pero ¿cuál sí puede ser oportuno para nuestros hermanos en este momento? Entonces, lo primero sería preguntarle, ¿cuándo es la Pascua judía? ¿Alguno sabe cuándo es la Pascua judía? Y hablamos de la Pascua judía porque hoy quiero hacer diferencia entre lo que fue la Pascua y lo que es la nuestra. Dice, usted busca en Google, tal vez alguno ya lo hizo, y le muestra que para este año la Pascua judía empezó hace 2 días. Ellos duran una semana en todo ese proceso. Ellos, ¿qué celebran? O que es el concepto que ellos tienen de la Pascua. Pero hoy no quiero dedicarme a hablar de ellos, sino de lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuándo empieza Dios a ejecutar esa Pascua? Y es de lo que quiero centrarme en los próximos minutos. Primero que todo, Dios hizo una promesa a Abraham. Y Abraham creyó, salió de su tierra, dejó su parentela, pero ¿cuándo comienza a ejecutar esa promesa a Dios? No fue en los tiempos de Abraham, aunque Abraham le preservó la vida Dios a su hijo y le hizo la promesa. Pero le prometió ahora que iban a tener una tierra, la mejor tierra, hablando de territorio para su nación. Pero no fue en los tiempos de Abraham, ni en los de Isaac, ni en los de Jacob, fue mucho tiempo después. El libro de Éxodo nos da idea de cómo era el plan de Dios. Éxodo capítulo 23, Éxodo 2, 23 al 25. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Moisés se quedó allá muchos años y durante ese tiempo murió el rey de Egipto. Sin embargo, seguían obligando a los israelitas a trabajar muy duro. Ellos le suplicaban a Dios que los ayudara. Dios escuchó sus súplicas y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Vio a los israelitas y se dio cuenta de su situación. Gracias, hermana Gladys. El texto en Éxodo nos manifiesta que fue en los tiempos de Moisés, mucho tiempo después. ¿Sí? Y Moisés se quedó allá muchos años, hablando después de que había tenido a su esposa. Y durante ese tiempo, el tiempo que él estuvo por fuera de Egipto, el rey murió. Pero había algo que había pasado. La opresión o el sometimiento no era cosa del rey, sino de la nación, ¿no? Estoy diciendo, seguían obligando a los israelitas a trabajar muy duro, la opresión sobre el pueblo. Y solo en esa situación fue que dice el texto que ellos, hablando del pueblo, le suplicaban a Dios. ¿Qué le suplicaban? Que les ayudara. Solo cuando estuvieron bajo esa tiranía fuerte y sintieron la presión, fue que ellos se acordaron de Dios. Pero bueno, es el pueblo de Dios y Dios hace con su pueblo como quiere. El versículo 24 dice la reacción de Dios. Dice que Dios escuchó sus súplicas. Lo segundo que dice es, y se acordó del pacto. ¿Cuál era el pacto? El que había hecho anteriormente. Y ahí dice con quién. Que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. El Señor no fue movido por algo más que su propia promesa, cuando vio que su pueblo estaba sufriendo. Una tercera cosa que dice este versículo
el 25, vio a los israelitas. ¿Y era que antes Dios no los veía? No, sí, Dios los veía. Su providencia divina estaba sobre todos. Pero acá dice que se encargó directamente de ellos, y algo que cambió la vida de esta generación es que se dio cuenta de su situación. O sea, Dios se apersonó de su pueblo. Todo porque se lo había prometido años atrás a uno de sus hijos. Dios escucha, Dios se acuerda del pacto, Dios ve nuestra necesidad y Dios se da cuenta de nuestra situación. Se dio cuenta en los tiempos de Moisés y se da cuenta hoy en los tiempos de su iglesia. Pero, ¿qué hizo Dios para cumplir la promesa? ¿Cómo Dios desarrolló su plan para que esa promesa que había hecho a Abraham se cumpliera? Entonces ahí aparece en su pantalla, ¿qué es lo que aparece? Las plagas. Sí, las plagas. Y si de pronto no le hubiera mandado esa diapositiva, sino que le hubiera preguntado cuántas son las plagas, ¿cuántas habrían dicho? Algunos pensarían en 7, cosa que no es así. Pero tampoco son 9 como aparecen ahí. Falta una, ¿no? Pero quiero hablar primero de estas 9. ¿Contra quién fue dirigida la plaga de sangre? Contra las aguas, ¿no? Contra el Nilo, la de ranas, la de mosquitos, moscas, ganado, las úlceras, el granizo, la langosta y tinieblas. Y aunque todas esas eran plagas y fueron contra el pueblo de Egipto, ninguna de esas las padeció el pueblo de Israel. O sea, Dios no estaba interesado en aplicar ese tipo de disciplina sobre el pueblo de Israel. Es más, ellos no tuvieron que hacer nada para escapar de estas plagas, porque Dios así lo determinó. Pero al final, la que nos hace falta, la que aparece ahora ahí, que es la muerte de los primogénitos, ¿tuvo que hacer algo el pueblo de Israel? Mire, la última plaga era solo para los egipcios, es la pregunta que nos hacemos. ¿Era solo los egipcios los que estaban expuestos a esa plaga? Si leemos el texto, alguien que nos ayude para tratar de entender por qué el Señor luego desarrolla la Pascua, por qué fue necesaria la Pascua. Alguien que nos ayude. Ezequiel 20:8. Pero ellos se rebelaron contra mí y prefirieron no escucharme. Nadie se deshizo de los repugnantes ídolos que tiene frente a sus narices y nadie abandonó a los ídolos de Egipto. Por eso pensé azotarlos con toda la fuerza de mi ira, cuando todavía estaban en Egipto. Como está hablando de Egipto y está hablando del pueblo, está hablando de la situación de ellos. Pero ellos, hablando del pueblo, se rebelaron contra mí. Varias veces esa generación se rebeló contra Dios. No solo antes de salir, sino cuando salieron de Egipto. Varias veces trataron de ajusticiar en un juicio dado por el pueblo al que portaba el mensaje de Dios. Porque a Dios, ¿cómo lo podían ponerle un juicio y podían acabar con Dios? Como no podían, entonces querían acabar con su mensaje. Pero ellos se rebelaron contra mí, dice Dios. Pero rebelarse no solo fue porque lo escuchaban y ese tipo de cosas, sino que dice, y prefirieron no escucharme. O sea, Dios les está hablando, o a ellos les estaba hablando, y ellos tomaron la decisión de no escuchar a Dios. Cerraron sus oídos a escuchar el santo consejo de Dios. ¿Y en qué consistía ese no escuchar? ¿O cómo fue que se rebelaron? El texto lo sigue diciendo, con la afirmación, nadie se deshizo de sus ídolos, ¿es que dice? No, de sus repugnantes ídolos. No dice que algunos se quedaron con sus ídolos,
sino que todo el pueblo tomó la decisión de seguir con su religión pagana. Y algunos llegan al cristianismo y todavía quieren seguir con su religión pagana. Nadie se deshizo de sus ídolos. Bueno, algunos dirían, no, tal vez fue que se le fueron una maletica, tal vez fue que lo echaron por ahí en un cajón y se le olvidó. No, dice, el texto dice que tenían frente a sus narices, o sea, ellos los veían todos los días. No solo los veían, sino que los contemplaban y rendían reverencia a ellos. Y nadie, otro nadie, abandonó a los ídolos de Egipto. O sea, ellos abandonaron la tierra de Egipto, pero siguieron con su religión pagana. Se llevaron sus ídolos y como lo manifiesta luego Josué cuando se da cuenta que el pueblo está en esa condición y dice, bueno, ustedes deciden a cuál Dios siguen, si al de los amorreos o el de los egipcios, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y es tiempo de que la iglesia también decida cómo es que va a servir a su Dios. Y entonces el Señor manifiesta, por eso pensé azotarlos con toda la fuerza de mi ira. Dios pensó disciplinarlos, aun cuando estaban en Egipto. ¿Qué lo detuvo? Pues digamos su gran misericordia, pero lo que lo detuvo, dice el versículo 9, el siguiente, pero los saqué de Egipto y los llevé al desierto para mantener mi buen nombre entre las demás naciones en las que vivían. O sea, Dios, por su propia promesa, decidió no derramar la ira sobre ese pueblo que merecía la ira. ¿Por qué? Por paganos. Y sigue diciendo el versículo 9, y a quienes públicamente les había anunciado que los sacaría de Egipto. Y lo afirma en el 10, yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Por cumplir su promesa, Dios detuvo su ira sobre el pueblo. Y ustedes conocen el relato del padecimiento del pueblo en el desierto. ¿Cuántas veces tuvo que Moisés atravesarse? ¿Cuántas veces? Por la rebeldía del corazón. Esa generación era una generación rebelde. Dios es justo y Dios castiga a aquel que no escucha ni obedece a Dios mismo. Pero en ese concepto fue que vinieron la plaga. Pero esa plaga, que era para castigar, ¿qué quería mostrar Dios con esa plaga? La 10ª plaga, o sea, la muerte de los primogénitos, quería mostrar era la justicia divina, la justicia de Dios mismo. ¿Sí? Un pueblo que se había ido en contra de Dios, hablando del pueblo egipcio, Dios lo iba a disciplinar, porque nadie que esté en contra de Dios puede permanecer delante de Dios. Pero, ¿y la Pascua? La Pascua, pues, ¿también es parte de la justicia de Dios? No. En la Pascua, Dios muestra su misericordia. Aquellos que merecían morir junto con los egipcios, que eran los primogénitos de los israelitas, Dios extendió su mano misericordiosa. Entonces, en un mismo día, con un mismo evento, mientras el pueblo de Dios participaba del Cordero y veía la misericordia de Dios, la muerte de los primogénitos anunciaba la justicia de Dios. Dos grandes atributos de Dios. Pero ¿cómo que el Señor es misericordioso? En Éxodo 12, del 1 al 11, después lo leerán ustedes, ahí es donde Dios oficializa la Pascua. Le dice a los líderes cómo tienen que hacer, qué es lo que debe pasar. En el Éxodo, desde el versículo 12 al 13 del capítulo 12, el Señor dice que se va a matar a todo primogénito de Egipto, tanto de hombres como de animales. O sea, el justo juicio de Dios era sobre todos, no era sobre los egipcios. Los anteriores 9 sí, pero este dice que era a todo primogénito de hombre y animal que estuviera en Egipto, y eso incluía a los israelitas. Pero del versículo 14 al 20
Moisés entonces va y le dice al pueblo cómo tiene que hacer, cómo se tiene que preparar, cómo debe ser ese cordero que van a preparar, cómo deben matarlo, cómo deben vestirse ellos, qué pasa si no hay muchos en la casa, cómo pueden participar todos de esa paz. Y del versículo 21 al 29 es donde es el único pasaje que nos enseña que la sangre de Cristo se puede aplicar a las personas. Y me centro en el versículo 23, Éxodo 12, 23 dice, cuando el Señor pase matando a los egipcios, verá la sangre en todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. O sea, no pasa de largo porque sea egipcio o israelita, pasa de largo porque ve que se aplicó la sangre de esa Pascua sobre esa puerta. Ni siquiera era porque hayan comido, sino porque vinieron y el dintel de la casa, con el hisopo que dice el texto, vinieron y aplicaron la sangre de ese cordero que recién habían ellos sacrificado. Y del 30 y 31 nos muestra el justo juicio de Dios sobre los egipcios. Ahí es donde todos ellos lloran después de que, pues al ver rechazado y al no haber escuchado lo que Dios estaba diciendo, entonces Dios aplicó su justo juicio. El Señor es misericordioso con su pueblo. Dios perdona a sus hijos porque han sido salvos por sustitución. ¿Quién deberían haber muerto ese día, el día que se aplicaron las plagas sobre los primogénitos? Los hijos de los israelitas también, por su maldad. Pero Dios les dijo, hoy vamos a sustituir a ese que debe morir por otro. Y ahí fue donde les dio el cordero. Pero hay una pregunta. ¿La sangre de animales quita los pecados? ¿Acaso estos hombres en ese tiempo, sus pecados fueron quitados? No. Hebreos nos habla sobre lo que es sombra y sobre lo que es claro. La ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. O sea, la ley era una imagen, pero no clara, de lo que realmente Dios quería con su pueblo, la iglesia. La segunda línea dice, la ley no es la verdadera bendición. Pero ¿cómo así? Si ellos se salvaron, sí, pero no era la bendición que Dios quiere para su pueblo, y explica la razón, porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Está hablando precisamente de ese sacrificio. Los que se acercaban a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios. ¿Cuáles? Los de la Pascua judía. Pero, contraste, la ley jamás puede hacerlos perfectos. La ley podría, con esos sacrificios, cubrir sus pecados, pero nunca hacerlos perfectos delante de Dios. Versículo 2. Si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios. No se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Pero se siguen ofreciendo por la incapacidad de la ley de hacer perfecto lo que no es perfecto. Versículo 3. Cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados. O sea, los sacrificios no se hacían para que las personas se sintieran libres de pecado, sino para que recordarles que el pecado seguía frente a ellos. Y explica la razón, porque es imposible para la ley quitar los pecados con la sangre de toros y de chivos. O sea, el sacrificio de animales no era para quitar el pecado, sino para recordarles al pueblo lo que Dios había hecho pedagógicamente ese día. Había pasado por alto eso porque ese día habían obedecido a Dios. Pero eso no los había limpiado de su pecado. Pero qué bueno es el Evangelio. Porque aunque la ley y esos sacrificios del Antiguo Testamento eran incapaces de hacer perfecto a alguien delante de Dios, Cristo Jesús sí lo hizo perfecto. Juan 1:29 dice, al día siguiente, Juan, hablando de Juan el Bautista, vio que Jesús venía hacia él. Y dijo, miren lo que dijo, miren,
Él es el Cordero de Dios. Hasta ese día, el hombre tenía que proveer su propio cordero. Tenía que o comprarlo o buscarlo, pero tenía que presentarse delante de Dios con su propio sacrificio. A partir de la hora de Cristo, no necesitamos esos sacrificios, porque Dios mismo proveyó el cordero. Él es el Cordero de Dios. ¿Que qué hace? Quita. ¿Qué es lo que quita? El pecado del mundo. Redime. Hace nulo. Paga. Sacia la justicia de Dios con su sacrificio. No necesitamos más, porque Jesús sí fue capaz de hacer lo que era imperfecto, perfecto. Con su sacrificio. El Cristo, Jesús, el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Fue el sacrificio perfecto y con él pagó el pecado de todos. Pero solo se hace efectivo en aquellos como cuando el pueblo el día de la Pascua aplicó la sangre en los dinteles, solo aquellos que se sumergen en su vida en Cristo Jesús, Dios entiende que se ha quitado de él y se ha puesto Jesús como sustituto. Y entonces el Señor ve el sacrificio de Cristo, que sí es perfecto, y quita el pecado de la persona. Primera de Corintios 5, 6 y 7 dice, cuando en Corinto había un problema grande y cada uno trataba de justificarse, entonces el escritor les escribe y les dice, dejen de alabarse a sí mismos, dejen de autoglorificarse en ustedes y recuerden el dicho, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Él les dice, dejen de fijarse y autocomplacerse en ustedes, dejen de decirse que ustedes están bien. Y recuerden que si hay un poquito de levadura en el pan de la Pascua, fermenta todo el pan. Pero entonces, ¿cómo hacemos o qué hacemos? Dice el versículo 7. Desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como una masa nueva. ¿Sabe cuál es la levadura vieja? El pecado que habitaba en nosotros. Esa es la levadura vieja. La iglesia en Corinto quería acercarse al Señor y justificarse aún con las prácticas de pecado que tenían antes. Y les dice, desháganse de eso. Desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva. Sigue afirmando, pues ustedes son como el pan de la Pascua. ¿Cuál Pascua? Esa que tuvieron los judíos. Ahora somos nosotros como el pan de la Pascua, que no tiene levadura, que no tiene pecado por la obra que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Por eso sigue diciendo, porque Cristo Jesús, el Señor, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Cristo es la Pascua para nosotros. Es el Cordero que se sacrificó. Es la que nosotros hoy celebramos. Cristo, con su sacrificio como Cordero Pascual, Él ha podido quitar de nosotros esa levadura que nos estaba fermentando, que era el pecado. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo, porque el Señor Jesucristo ya ha sido sacrificado. En resumen, para mostrar la capacidad de Cristo, ¿qué debemos hacer? 1, dejen de alabarse a sí mismos. Y 2, desháganse del pecado. Desháganse de la levadura que está ahí. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Él ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. En resumen, mis hermanos, la Pascua fue prometida por el Señor Dios Todopoderoso. Abraham dijo que un día y lo iba a hacer grande y que iba a tener sus tierras. Y utilizó esta Pascua para cumplir su promesa.
La Pascua muestra al Señor justo y misericordioso. Justo porque demandó que se pagara lo que era justo por el pecado. Y misericordioso porque le proveyó un sacrificio para que en lugar de que murieran los primogénitos de personas y animales de los israelitas, muriera ese cordero. También vimos la incapacidad de la ley para quitar el pecado, pero la gran capacidad de Jesús para quitar el pecado de nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta, mis hermanos? Hoy la respuesta no es que cantemos un coro, nuestra respuesta no es que digamos solo gloria a Dios, o que hayamos tenido este tiempo acá y hayamos sacrificado este tiempo para el Señor. Nuestra respuesta debe ser por lo menos dos. Una, dejen de alabarse a sí mismos. Dos, desháganse del pecado en sus vidas. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Y por qué debemos nosotros hacer eso? Porque la respuesta es sencilla. El Señor ha resucitado. El Señor no es un Señor de muertos, es un Señor que vive y es un Señor de vivos. Por eso, mis hermanos, nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. El Señor es la propiciación, es la Pascua, es lo que realmente nos ha dado vida a nosotros. Por eso, hermanos, seguros estamos en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por su misericordia, por su amor, por su cuidado. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque para nosotros solo hay un pacto. Dice Corintios, este es el nuevo pacto en mi sangre, en la sangre de Cristo Jesús, en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a dejarnos de fijarnos tanto en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestras necesidades, o en lo que nosotros queremos o deseamos. Y ayúdanos a deshacernos del residuo del pecado que todavía está en nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día a través de su palabra, a acercarnos más a usted, Señor, y vernos como usted nos ve. Señor, pero gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque esa muerte era la de nosotros. Pero Él fue nuestro sustituto y Él fue nuestro Salvador. Al Señor Jesucristo sea toda la gloria por siempre. Amén. Bueno, muchas gracias a nuestro pastor. De verdad que el Señor, damos gracias al Señor porque gracias a su sacrificio y a todo lo que el Señor hizo en esa cruz del Calvario, es que nosotros podemos estar en pie, alabándolo, glorificándole por todo lo bueno que Él siempre ha sido. Y por eso queremos reconocerle como nuestro Rey, como lo dice esta canción que vamos a entonar, que el Señor es nuestro Rey, el Señor es nuestro todo, ¿sí? Es la persona que guía nuestros pasos, aquella persona por la cual nosotros caminamos y nos movemos. Entonces queremos exaltar al Señor con esta última canción. No es un himno muy complicado, es una sola estrofa, pero si tienen la oportunidad de cantarla para que lo reconozca como lo que Él es, vamos a entonarla. Dice: el Señor es nuestro Rey, tú eres mi Dios y mi Rey, tú nos diste la victoria. Salmo 44, 4.